¿ya? Entonces no es menor que un 44% de la población no cumpla las expectativas básicas de lo que es ser un lector y que pueda hacer uso de la lectura para su beneficio. Son los llamados analfabetos funcionales, y eso tiene directa relación con la comprensión lectora, tiene directa relación con los espacios de lectura. Igual es un dato porque siempre se habla cotidianamente más como del analfabetismo. Analfabetismo. Uy, claro, de eso mismo, pero desde analfabetismo se habla del analfabetismo. El tema digital. Sí. Y como que muchas veces le ponemos como mucho empuje al tema de la era digital, de la era tecnológica, pero más, por ejemplo, cuando uno se comunica con ChatGPT y todas esas cosas, uno primero tiene que saber bien qué es lo que va a expresar y por qué lo quiere expresar, y eso también va también de una comprensión lectora, no tan solamente lo que leemos, sino también lo que percibimos y está en nuestro alrededor. Claro, termino con esta idea. Un analfabeto funcional es aquel que lee y no comprende. Estamos hablando de eso en concreto. O sea, lee instrucciones y no las comprende y termina haciendo las cosas por intuición, por su imposibilidad de poder ir al sentido propio del texto que le está instruyendo en algo. Sí, don Bori, además lo que dice usted es una temática que se ha planteado actualmente en Chile como una problemática o sea, lo escuchamos a veces desde, no sé, pues, entrevistas de distintas personas del mundo de las letras, sí, o grupos de la sociedad que plantean esta problemática en Chile como que hay un gran porcentaje que no comprende lo que lee. Una información, no sé, por ejemplo, una noticia, etcétera, que tiene relación también con lo que usted nos está comentando. Y que tiene un impacto y un precio para un país, ¿no? Un precio con altas tasas de analfabetos funcionales, obviamente atenta contra el crecimiento y desarrollo de un país. Ya no solo en el ámbito de la producción, sino que también en el ámbito de la intelectualidad. Y no pensemos la intertextualidad, o sea, perdón, la intelectualidad como esa condición atribuida a expertos, sino que estoy hablando de la intelectualidad básica, que me permite poner un tema sobre la mesa, conversar, dialogarlo, discutirlo, ¿ya? Y de ahí sus derivadas como el pensamiento creativo, pensamiento crítico. Entonces tiene un precio bastante caro para un país el estar en esos niveles tan descendidos de comprensión lectora. Entonces hay como una problemática incluso como de política pública. De hecho, así es. Aunque reconozcamos que luego de pandemia se han instalado como política pública la reactivación a la lectura, a la lectura. Pero tenemos un problema que, sobre todo en la escuela, yo me hago cargo de lo que sucede también en la escuela. No obstante haber hecho algunos ajustes y haber priorizar objetivos, la priorización de objetivos de aprendizaje son haber tomado de una lista muy amplia de objetivos que pueden ir desde los 24 a 30 objetivos de aprendizaje por asignatura, haber priorizado algunos que pudieran entonces en tiempos de pandemia y luego una vez regresado a abordar contenidos básicos. Pero no obstante eso, aún sigue habiendo una carga curricular muy amplia para los profesores que impide, por ejemplo, en el área de lenguaje y comunicación o lengua y literatura, dar más tiempo a la lectura. Entonces ahí hay un factor determinante, cómo nuestro currículum atenta contra el desarrollo de habilidades y de competencias lectoras en favor de conocimiento, en favor de datos, que muchas veces no van a ser utilizados por nuestros estudiantes. Sí, es interesante y puede ser que para muchas personas este tema le comience a sonar un poco abrumador y todo eso, pero queríamos conocer igual, por ejemplo, ¿cómo nace en usted esta necesidad como de adentrarse en el mundo de la lectura para también ayudar a muchas personas a que mejoren su comprensión? Mira, hay una frase cliché que dice: te agradezco la pregunta, ¿ya? Y la voy a utilizar porque hoy día estaba trabajando con estudiantes y profesores en Punta Lavapié. Un saludo a Punta Lavapié. No conocía la localidad y
estoy muy contento de estar con ella. ¿Alcanzó a degustar algo de la gastronomía de allá? Todavía no, porque voy... tiene que ir un fin de semana. Sí, de hecho, o sea, me lo tengo allí en deuda eso. Entonces comentábamos eso mismo, yo le decía a los chicos, porque estábamos haciendo un trabajo de lectura del libro que me imagino iremos a comentar, ¿ya? Entonces yo le decía, muchachas, muchachos, mi acercamiento a la lectura fue tarde en mi vida, fue tarde. Pero lo que me hace sostener que, por lo tanto, nunca es tarde. Y voy a reconocer algo, mi repertorio literario llegando a enseñanza media, o saliendo de enseñanza media, se reduce a 2 o 3 textos, 2 o 3 novelas. Palomitas Blancas, Marianela y tal vez hay otro por ahí. Papaito, ¿qué más? No sé qué otro pudo haber sido, no lo recuerdo en este minuto. Y cuentos de Horacio Quiroga en primero medio. Ya no voy a mencionar el establecimiento en que estudié, pero no es de la comuna. Entonces, lamentablemente, no tuve acceso a la lectura como niño, como la mayoría de mis coterráneos. Provengo de una familia con bastantes necesidades, donde insumos como libros y esas cosas no estaban entre las prioridades. En la biblioteca que estuve, ya de mi amada escuela Carampangue, en ese tiempo no había biblioteca, ya lo único que teníamos eran los insumos textos escolares. Y venir a Arauco no era una opción, venir a Arauco era complicado. Yo salgo de la escuela básica allá por el año 85-86. Entonces, cuando llego a la universidad, me encuentro con un tema que estaba estudiando una carrera, pedagogía en castellano, hoy día lengua y literatura, la cual tenía que leer. Y tuve un cable a tierra enseguida cuando reclamé por qué tenía que leer un par de capítulos un par de capítulos de algunos libros. Entonces me dice uno de mis compañeros, hoy día colega, me dice, pero no te has puesto a pensar, vas a ser profesor de castellano y aquí tienes que leer. Que para mí me estremeció, no por el amor a la lectura, sino que tener que leer, Claro. no lo había dimensionado, reconociendo también que mi ingreso a la universidad fue como una opción por no quedarme en casa. Tuve un buen puntaje que me permitió ingresar a la universidad. Y dentro de las posibilidades que había era pedagogía, como hoy día muchos entran también. ¿Y por qué eligió la carrera de castellano? Porque era el puntaje que tenía, sin saber que con el tiempo yo no pude haber sido en mi vida otra cosa que profesor. ¿Ya? Tuvo la suerte entonces sí, tuve la suerte de haber caído ahí. Y cierro la idea. Entonces, yo le decía a estos muchachas en Punta Lavapié, que yo entré tarde al mundo de la literatura, tarde, no obstante, generó en mí un impacto tan profundo, y comencé curiosamente con lo más complicado, que es la poesía. Ya yo sostengo que quien pueda comprender la poesía puede descifrar el mundo. Y yo entré con un amor, digamos así, muy profundo, un primer amor muy profundo con la poesía, con un poeta poco comprendido, pero muy famoso y un tremendo hombre, Vicente Huidobro, ¿ya? Y entonces, ¿cómo entro yo al mundo de la literatura? Primero por obligación en la universidad, pero luego cuando entro en los libros, era un estremecimiento hermoso esperar qué libro me tocaba leer ahora. Y recuerdo que me daban la lista en la universidad y corría a mi habitación, yo era de Carampangue, de Orcón precisamente, a leer, y descubrí que hay un mundo allí. Y me descubrí también poeta, y mis primeras incursiones fueron con poesía, publiqué con apoyo de algunos profesores mis primeros libros de poesía en la universidad, y de ahí se fue desarrollando la beta narrativa, entre cuyos productos está esta novela de la que hoy día quisiera también referirme un poquito, El centésimo nombre de Dios. Don Boris, y antes de referirnos a su libro, yo igual quería preguntarle, y en virtud de lo que usted nos contaba en la introducción, en cuanto a la importancia también de generar una comprensión lectora desde temprana edad, me gustaría igual preguntarle cómo se puede, por ejemplo, lograr ver la lectura como una experiencia literaria enriquecedora y no solo como una tarea impuesta, en relación también, lo que usted también nos decía ahora último, que en el colegio hay ciertas obras que son las que uno debe leer y de repente se pierde como esa como experiencia al momento de leer, lo que puede generar. Mire, yo tengo mis impresiones quizás lindan con también lo habitual, lo rutinario en las respuestas, ¿no? Pero en términos personales siento que la motivación nace también del modelo.
¿Qué significa eso? Un niño, una niña que ve a sus padres leyendo, obviamente va a tener una tendencia a hacerlo. Obviamente va a tener una tendencia a hacerlo. Yo como profesor, si bien debería estar enfocado preferentemente a la literatura, estoy constantemente en lecturas de carácter técnico. ¿Ya? Yo he derivado en temas de gestión de currículum, de didáctica, entonces mis lecturas pasan más por ese lado, ¿ya? Pero sí he tratado de ser un agente modelador en mi hogar. Y al respecto, ahora eso por sí solo no genera el interés, lo tengo claro porque mi experiencia me lo dice así. Viéndome mis hijos leer mucho, no nace en ellos la lectura, así que yo tengo una experiencia que siento que en mi caso me benefició, que fue invitar a mis hijos. Yo tengo una dama de 21 años, un varón de 18 y otro de 11, y ella tendría en ese momento unos 13 años, puede haber sido. Y yo la invité que me acompañara, necesitaba un libro técnico, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con el pensamiento, creatividad, pensamiento crítico es lo que me mueve. Y yo la invité a la librería Antártica, que tiene una sucursal allá en Temuco, y los invité a mi hija de 13 años y mi hijo en ese momento tendría unos 11, 10 años. Y les invité a escudriñar. Y después yo me decía, ¿por qué no lo hice antes? A escudriñar entre las estanterías. A buscar, busquen, les dije. Yo buscaba lo mío. Entonces, mi forma de criar fue con la psicología inversa. Incomprensible, pero yo ocupé psicología inversa para todo mi proceso de formación de mis hijos. Entonces, cuando llegamos a la hora de pagar, hice algo que es cruel. Porque mi hija me dijo, papi, mira, tengo estos libros, me gustaron. Ah, ¿te gustaron? Le dije yo, pero yo vengo por los míos. Me quedó mirando, así que vaya a dejarlos, le dije, vaya a dejar la estantería. Salieron los dos cabizbajos, pero yo dije, esto lo tengo que resignificar, con una segunda intención. Y salimos, no les dije nada, ellos tampoco quisieron hablar porque mi hijo también había visto un libro, ¿no? Entonces pasaron los días y les dije, ya hijo, vamos a ir otra vez a la Antártica. Y recuerdo que mi hija me dijo, no, pero ¿para qué si no nos compran libros? Vamos a ir a eso, a comprarte el libro. Y bueno, antes que mi hija entrara a la universidad, se convirtió en una lectora, pero acérrima, ¿ya? Entonces, son experiencias personales, lo reconozco. Y tú me preguntabas entonces, ¿qué hemos de hacer? Pues bien, como padres, intar, modelar, se me ocurre en lo personal, los libros ilustrados no somos preferentemente visuales las personas. Uh-huh. Cómics, enciclopedias ilustradas, letras grandes, los colores, es una buena manera. Y la lectura compartida, porque no saco nada con leer delante de mis hijos, no saco nada con traerles libros, sino le muestro un interés a ese libro que le he comprado y realizar lecturas compartidas. Y lecturas animadas, lecturas donde yo genere en ellos un impacto. No en lo posible leer un par de párrafos antes de comenzar la lectura para ver qué tono voy a utilizar, qué pausas marcar, ¿se fijan? Es decir, hacer una dramatización de la lectura. ¿Ya? Muy sucintamente yo te podría responder de esta manera: ¿qué puedo hacer yo para incentivar a mis niños a la experiencia? Porque leer es una experiencia, no una imposición. Sí, bastante profunda la respuesta. Yo espero de que esta conversación le esté siendo muy útil para todos los papitos, las mamitas que están también ahí acompañando a sus hijos, que así también están acompañando a sus adolescentes, y por qué no a los que están acompañando también a sus hijos que están ingresando a los procesos de la universidad, donde la exigencia es mucho mayor. Yo le quisiera consultar, durante este proceso de investigación, usted tiene aquí un recorrido bastante. Hemos visto que desde 1996 usted ha estado publicando diversos libros y el año 2021 comenzó el proceso de su primera novela. Pero ¿cómo fue este proceso, estas andanzas, todo lo que ha sido como un testeo también dentro de la sociedad que comparte con usted, que va viendo y que termina y da origen a esta obra maestra? Ya. Ok, no sé si llamarle obra maestra, ¿ya? Ya, o el inicio de una gran obra maestra. Bueno, Juan Rulfo, ya, un escritor mexicano, aludió a una de sus novelas y dijo, bueno, esta novela nadie la comprende ahora, pero va a llegar el momento
en que la comprendan. Quizás pasa lo mismo con la mía, ¿ya? Pero antes de entrar en el tema en materia de la novela, El centésimo nombre de Dios, claro, este recorrido comienza, como tú bien decías, el año 96 con la publicación de mi primer libro de poemas. ¿Ah? Ya, me piden que me acerque al micrófono. Sí. Me olvido que estamos frente a una audiencia. Sí. Me apasiono con la conversación. A mi padre se le recuerda como un muy buen conversador, me decía un amigo que tenemos en común. Yo lo conocí el día que falleció mi padre, este amigo, a Patricio, le mando un saludo. Y me dice, tu papá era muy buen conversador, creo que heredé de eso, de analfabeto. Mi padre era un analfabeto. ¿Ya? Bueno, entonces publico seguido 4 libros de poesía, el último el año 2000, que se llama Versos para adormecer una doña, pero reconozco que hasta ese momento no tenía un corpus orientado a la didáctica de la comprensión lectora, a la motivación a la lectura, hasta cuando publiqué esos libros. Pero el año 98 comienzo a esbozar una propuesta teórica que contuviera también un recurso para motivar a los alumnos y generar un tipo de pensamiento que es el que yo amo y que está por sobre, o a la base, mejor dicho, del pensamiento crítico, del pensamiento creativo, que es el pensamiento complejo. Lo explico en 5 o 6 palabras. Pensamiento complejo es un pensamiento entretejido. Significa la capacidad de poder articular, entretejer información proveniente de distintas fuentes, ¿ya? Entonces yo comienzo a sustentar esta base a partir de qué cosa, de una pregunta que hago a unos profesores. Y yo fui capacitador o relator del proyecto Enlaces casi 10 años, o trabajé en el proyecto Enlaces cuando esto estaba naciendo en pañales. Llegó el año 95 en la Universidad de la Frontera, Temuco, ahí estaba la casa matriz. Y luego ya en 97, 98, trabajando con profesores en esta alfabetización digital, cuando tú lo dices, yo me recordé, yo trabajé en eso, en alfabetización digital, enseñando a los profesores a usar Word, Excel. Entonces, en una charla que tuvimos que ya estaba orientando hacia las asignaturas, les digo, profesores, ¿qué sienten ustedes que está generando? Imagínense una conversación del año 98, 99, está generando desmotivación a la lectura. Y 2 experiencias que me llamaron la atención o impresiones. Y una de ellas fue, ¿sabes qué? Me dice, a mí me gustaría en muchas ocasiones, cuando entro en un texto, una vez que se cierra la última página, me gustaría saber qué más le pasó al personaje. ¿Qué más le pasó al personaje? O si estoy en el texto, ¿y cómo fue la vida previa del personaje? Me llamó la atención eso. Después otra reflexión de otro colega me dice, ¿sabes? Yo siento que la literatura son islas en un archipiélago que no están conectadas. Leo un libro, cierro la página, voy a otro libro que no tiene nada que ver con este otro. Y yo estaba preparando en ese momento mi tesis de pregrado. Entonces empieza ahí a esbozarse el tema de la intertextualidad, que lamentablemente, como contenido aparece con este nombre recién en primer año medio. Y debiendo ser trabajado según el estado del arte, desde educación prebásica, una conciencia intertextual desde prebásica. Y comienzo a esbozar entonces mi propuesta teórica de desarrollo del pensamiento complejo. ¿Y cuál es la herramienta que necesito para esto? Generar textos que estén intertextualizados. Y propongo entonces el año 2000 una propuesta que denominé ecosistema textual. Cuando yo lo comentaba en capacitaciones a los profesores, sonaba el grillo, cri, 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 ¿qué es eso? Y tenía que explicar, porque todavía el concepto de ecosistema no estaba instalado. Ya era unos 8, 10 años, todo es ecosistema, inmobiliario, bancario, de todo se habla como en términos ambientales. Claro, sí, del entrecruce, ¿no? Claro, ya, entonces, de una comunidad. Claro, por lo tanto ya va a ser 25 años casi que vengo trabajando la temática de la intertextualidad. Y este libro del que vamos a hablar, el centésimo nombre de Dios, entonces es un libro intertextual, que lo que hace es que presento a mi personaje dialogando con personajes de otras obras, como El Principito. Hoy día leíamos con los niños y niñas de Punta Lavapié, sí, leíamos uno de los capítulos del libro, ya, en la actividad. Entonces ellos rápidamente se dieron cuenta que mi personaje, Tobías Rubilar, se acababa de encontrar con El Principito.
y infirieron que ese encuentro había sido previo al encuentro que luego tuvo con el aviador. Entonces esa es la dinámica de mi libro. No todo el libro, pero un alto porcentaje de él son capítulos en los cuales mi personaje, Tobías Rubilar, se intertextualiza con personajes y dialoga con personajes de otras novelas, ya complementando información que no estaba en la otra novela, o al revés también, trayendo información de las otras novelas para hacer comprender lo que en mi texto se señala. A pesar de ello, no es una condición sine qua non que el lector haya leído las lecturas precedentes, la que Principito, El vaso de leche, claro. Crónica de una muerte anunciada, El alquimista, etcétera. No es, cada capítulo se abre y se cierra en sí mismo. Claro, pero puede surgir, bueno, y antes de eso igual lo habíamos comentado antes de entrar al programa, que al momento de, obviamente, no sé, la deducción que yo obtuve, que también esta obra, este libro, surge como con esa idea que usted tenía de intertextualizar. Uh-huh. Y en relación a eso también, evidentemente, está conectada, o sea, no sé si ahí usted nos puede decir si también esta obra está conectada con su propuesta de los ecosistemas obviamente, textuales. obviamente. Está ampliamente ligada entonces a su propuesta. Sí, esa es la herramienta, una de las herramientas, porque tengo otras. Y ahora me acordé del alcance que quería señalarle, que también no solamente surge como de recurrir a otras obras, a otros personajes, pero al menos creo también que puede surgir en el lector incluso esa finalidad que decía usted, que nos comentaba en un inicio, de generar motivación, iniciativa para buscar esas otras obras, fomentar aún más también la iniciativa o por leer, por insertarse en la experiencia literaria. Claro, y este libro fue pensado, y algo que no he señalado, que no está pensada para un lector que vaya a comprar en una librería. Es un recurso que yo creé para las escuelas. Ya. Por lo tanto, esta novela también está asociada a otros recursos complementarios. Ya, entonces, por dar un ejemplo, sin entrar en tecnicismo, leo un capítulo. ¿Y cómo me sirve en la escuela? No solo la lectura del capítulo para preguntar cómo se llama el personaje principal, sino que a partir de la lectura de ese capítulo, leemos la novela a partir de otros textos, noticias, entrevistas a los personajes. Entonces vamos generando un amplio espectro de comprensión del capítulo, de la novela. Por lo tanto, como señalo, no es una novela que va a estar, aunque está en Amazon ahora, hay una versión ampliada, no es una novela que fue pensada para poner estanterías de librerías para la venta. Que si bien yo lo trabajaba en escuelas, ¿no? Es un insumo netamente didáctico para desarrollar pensamiento complejo. O sea, igualmente podría ser utilizado como una obra... como un material didáctico para un docente. Está pensado, sí, desde quinto a cuarto medio, está pensado, sí. Es una novela, didáctico. Sí, es un recurso didáctico, es un recurso, claro, que tiene su intriga, su trama, su argumento, ¿ya? Pero está pensada básicamente para generar motivación en los estudiantes, ¿ya? Motivación en los estudiantes, por la indagación. Súper bien. Sí, yo cuando conocí acá al profesor Boris, lo conocí en el lanzamiento que se hizo en la escuela del Araquete, pero yo siempre visito las escuelas, me gusta estar compartiendo con ellos, pero de verdad que quedé impresionada porque todos los chicos estaban atentos y muy participativos ahí en preguntas del libro. Sí, en preguntas del libro, hasta una pequeña ahí creo que era cuarto básico, estaba ahí muy atenta y así como emocionada de participar. ¿Y cómo ha sido generar este vínculo con los niños, con nuestros estudiantes de la comuna de Arauco? Y si caso de eso usted lo está viendo, de que existe como una oportunidad para fortalecer aún más la comprensión lectora dentro de nuestra comuna. En el caso de la novela, recién comenzamos a trabajarla ahora, ya recién estamos comenzando a trabajarla con Tubul, vamos a comenzar recién con la Araquete a trabajarla. Pero yo, en el contexto de los ecosistemas textuales, yo estoy trabajando un programa de comprensión lectora. Para nuestra comuna. Sí, para establecimientos municipales de la comuna. Son 7 establecimientos en este momento que tenemos un plan piloto, ya que el área técnica pedagógica del Departamento de Educación aceptó esta propuesta. Yo se las presenté en el verano, tuvimos 2 conversaciones.
les hizo sentido, ya, y la estoy trabajando con 7 escuelas. Pero en este momento la novela comienza a ser parte del itinerario de lectura del segundo semestre, y en el primero hemos estado trabajando con un ecosistema textual que aborda la vida del príncipe feliz. Entonces la conversación que tuviste, donde estaban niñas y niños de 4º y 8º año, es del ecosistema del príncipe feliz. ¿Y qué hicimos allí? Pues bien, nos transportamos a la vida. Ellos saben que aquí hubo un pacto ficcional, donde sabemos que el príncipe no existió, pero hicimos como que existía, y leímos textos de su nacimiento, noticias, hemos leído biografía, hemos leído cartas al director, distintos tipos de textos que van abordando la vida de él, pero si te fijas, los mismos textos dialogan entre ellos también. Lo que no vimos en la noticia, lo vimos en la biografía. Lo que no vimos quizás en la biografía, lo vimos y lo encontramos en las cartas al director, ¿te fijas? Entonces, el ecosistema tiene varias aristas, esta es una de ellas, el libro, pero ya en este momento estamos trabajando con uno, terminamos recién el de Príncipe Feliz, y ahora nos embarcamos en el ecosistema del flautista de Hamelin, ¿ya? Así que eso es lo que estamos haciendo. En concreto, con los niños, niñas de la comuna y con los profesores. Igual comentar para todos los vecinos que nos están escuchando a esta hora de las 1:32, estamos hablando sobre la lectura, la comprensión lectora, y cómo esto también es importante ir fomentándolo en nuestros estudiantes desde muy temprana edad, sobre todo el pensamiento crítico. Pauli. Nicole. Bueno, don Boris, este mes igual hemos tocado distintos temas. Bueno, el mes anterior, en mayo, tuvimos igual entrevistado en relación al mes del patrimonio. También tuvimos en el último programa una psicóloga, y pudimos estar hablando de salud mental. En relación a eso, usted me preguntará por qué le estoy contando esto, pero en relación a eso, y también en relación al autocuidado, que está relacionado con la salud mental desde su experiencia profesional, nos gustaría preguntarle qué recomienda a las comunidades educativas, no solo a las comunidades educativas, sino a sus padres también, qué hacer también frente a las dificultades que pueden surgir, ¿cierto? Y que ya hemos conversado respecto a la comprensión lectora. ¿Cuál es su recomendación ahí? O también respecto a las personas adultas, que cuando hablábamos respecto al no comprender lo que se lee, como en términos como igual resumidos, ¿cómo recomendaría usted abordar esta situación? Sí, mira, respecto a las comunidades educativas, todavía tenemos padres y apoderados la visión de que lo que pasa en la escuela se queda en la escuela, pero en la escuela también deberían darse situaciones e instancias donde los padres participen de este tipo de actividades lectoras. Pero voy a decir algo también, u otra cosa en defensa de los profesores, porque se habla de los bajos resultados. Pero ¿cómo se tiene el lenguaje de comunicación? 6 horas. Pero hay que entender que no todas las clases de lenguaje de comunicación están vinculadas a la lectura. Hay otros ejes, ¿no? Entonces, que está la escritura, está la comunicación oral. Entonces, los estudiantes no están todas las semanas orientados a la lectura y la comprensión lectora. Ya dentro de ese, ni siquiera abanico, yo siento que esa avalancha de contenidos que tiene que cubrir un profesor, la comprensión lectora, la lectura ocupa un ínfimo espacio dentro de la asignatura, ¿ya? Volviendo a mi respuesta de qué podría suceder o qué debería suceder en una comunidad educativa, pues bien, un espacio abierto a padres apoderados, hacerlos parte de estas lecturas colectivas, generar talleres, generar cafés literarios, o sea, que el papá se sienta también siendo parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus niños, y en este caso en concreto siendo parte del itinerario lector que se puede establecer para un estudiante, ¿ya? ¿Por qué no dentro de esta apertura, por qué no abrir la biblioteca de la escuela para la comunidad, para los padres y apoderados de la escuela? También convocarlos a ser parte de las actividades. De pronto nos están faltando eso, iniciativas que uno podría pensar que los padres no tienen interés, pero créanme que cuando se abre esa puerta y se comienza a generar ciertas instancias de participación, y voy a hablar de lectura porque eso es la pregunta, los padres, créanme que van a sentir el deseo de estar también conociendo un poco más, porque el profesor
tendrá que darse el espacio y estará dispuesto a hablar de literatura con los apoderados. Respecto a los ancianos, yo vengo recién arribando a la comuna, después de cuánto, yo me fui de acá el año 92. Yo no sé en términos culturales qué está pasando, si los ancianos están teniendo espacios de producción literaria, espacios de difusión de sus producciones, ¿se fijan? Estamos Sí, lentos. entonces, quizá esa, como se le dice en España, esto animación sociocultural, quizás podemos estar al debe, ¿ya? Pero son instancias que deberían entonces permitir a la comunidad de distintas edades ser parte de una actividad que tiene no solo una riqueza emocional, sino que también una riqueza cognitiva profunda. Y alguien me podrá decir, pero ¿leer para qué? Al menos leer para conversar, al menos para tener un tema de conversación. No, la conversación no puede girar en torno solo a una película. ¿Por qué no leer y discutir un buen poema, un buen capítulo de un libro, la impresión que te deja un personaje, etcétera? Entonces, hay un detrás de esto de la lectura, hay unas variantes, ¿no?, que tienen que ver con el ser persona, con el ser ciudadano, que no es solamente de carácter de producción, comprender para ser un país solamente desarrollado en términos de producción, sino que ser un país habilitado cognitivamente, emocionalmente. Exacto, incluso muchas veces el tema de la escritura, la literatura ayuda muchas veces a bajar estos niveles de estrés y todo eso. A nivel comunal se han hecho algunas iniciativas, pero falta como esa continuidad. Este año la Biblioteca Municipal ha generado espacios para los adultos mayores, ahí con talleres literarios y todo eso. En Carampangue también usted puede conocer a la escritora María Isidora Reyes Muñoz, y ella también está creando un taller literario también como enfocado también a personas mayores, y ella misma también en conjunto con 2 escritoras jovencitas de nuestra comuna también ha estado como trabajando para futuro ir fortaleciendo. Y no me he ido encontrando, y que ves que estamos hablando de esto, aparecen más escritores, y es importante de que todos puedan coexistir, trabajar en conjunto y así potenciarse para ir trascendiendo también en el tiempo y dejando como esta huella. Es como tirar piedras a un estanque de agua, ¿no es cierto? Esto se va generando ondas de dispersión, y qué bueno sería que estén tirándose piedras en distintos lugares, Arauco, Carampangue, Ramadilla, para que esas ondas de dispersión topen en alguna parte, ¿no? Exacto, así es. Acá tenemos un comentario de Miguel Ulloa Tapi, que nos está escuchando y nos está acompañando ahí en la transmisión. Dice, qué importantes conversaciones. Escuchar a este señor me recuerda a mi lindo trabajo como bibliomovilero. Creo que lo dije bien. Sí. Cuánta verdad en la forma de llegar con la lectura a los niños. Muchas gracias ahí, Miguel, por estar acompañándonos. Gracias, Miguel. Sí. Acá también nuestro bibliomóvil también trabaja para llegar a las escuelas rurales, hacer estos acompañamientos también. Qué bien. Este año se comenzó a hacer la iniciativa de parte de la encargada de la biblioteca, la señorita Magdalena, de, por ejemplo, las personas que están con su hijo en situación de postrados, el bibliomóvil va o ella se acerca y les va a contar cuentos, y ahí también va habiendo un espacio también como de autocuidado, tanto para la cuidadora como así también un espacio cultural para la persona que está ahí en cuidados. Qué bien. Bueno, a la medida que yo me pueda sumar a esta iniciativa y mi tiempo me lo permita, yo estoy disponible. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias. Sí, y por último, le queríamos consultar si alguien más quiere ahí profundizar en esto de los ecosistemas textuales, sus obras literarias que usted ha podido realizar. ¿Cómo puede tomar contacto con usted o conocer más de sus obras? A ver, esto se vincula con algo que dije hace unos minutos. Mis libros están quedando en escuelas. Hay una, dentro de mi propuesta, cuando yo hice la conversación con el área técnico-pedagógica del Departamento de Educación, propuse instalar también ejemplares de mi texto, de mi novela, lo que les pareció muy bien a ellos. Entonces, ¿cómo acceder a los libros? Pues bien, aquí tenemos entonces una muy buena instancia. Ya los hay en Araquete, ya los hay en Tubul, ya los hay en Punta Lavapié, espero que prontamente en Carampangue. Entonces va a ser la instancia para generar allí un protocolo de acercamiento entre la comunidad, porque no lo van a encontrar en un
para la venta, al menos esta versión. Sí en Amazon, pero fue por una locura que tuve en un minuto. Sí, porque pero yo lo encontré en Amazon. Sí, ahí pero disponible. sale muy caro traer el libro de Amazon. Ya a uno le pagan la nada misma y se lleva todo el dinero. Ellos lucran. Ellos lucran, ¿ya? Y lo otro, estamos, viendo la posibilidad con el jefe de DAEM de poder entonces poner a disposición de biblioteca, pero es una conversación que tiene que iniciar desde ahí, desde ese estamento, ya dejar algunos ejemplares también en biblioteca y a partir de ahí quizás generar algunos diálogos literarios, instancias que es algo que le preocupa también al Departamento de Educación, al área técnica, que no solo estar en la escuela, sino que cómo hacemos de esto también un proceso que tenga implicancias en la comunidad. Y ellos me lo mencionaban en un minuto, pudiéramos entonces ver cómo el libro hacemos que a partir de él generar espacios de diálogo y conversación con los padres y apoderados que tengan un interés por el desarrollo e interés por la lectura de los estudiantes. Es interesante. Por ejemplo, dentro de nuestra primera biblioteca, que es municipal, son mayoritariamente utilizadas por los estudiantes de la escuela subvencionada el Bosque y así también del San Francisco de Asís, porque están más cercanas. Pero ahí también falta como ese interés de las familias de acercarse con sus niños en las tardes y todo eso, pero también yo conversando con el Consejo Consultivo de Infancia y Juventud de nuestra comuna, muchos decían de que a las 5:30 se cierra la biblioteca, a las 5:30 ellos salen de clase, entonces como que no calza. Sí. Entonces ahí son Con temas los que he fines de estado semana. ahí Ay, haciendo claro. como presente de que es necesario al menos un día a la semana que se puede extender el horario, que puede existir este acompañamiento. También, una cosa así, sí, lo importante. A ver, entendamos que los países desarrollados, entendamos que los países desarrollados ya se han dado el espacio, el espacio, los tiempos, la infraestructura para permitir en sus ciudadanos distintas experiencias culturales, deportivas, ya que permiten ganarle tiempo al ocio, ya ganarle tiempo al ocio. Ahora no entendamos siempre el ocio como algo desfavorable, ya. En España tiene una visión completamente distinta del ocio a la que tenemos nosotros. Ocio lo asociamos a flojera. No, ocio es cualquier espacio que tú te dispongas para el ejercicio de alguna actividad que te pueda enriquecer. Como un espacio de autocuidado. De autocuidado, Incluso he sí. visto en varios países de Europa. Ujú. Entonces, importante también, hasta incluso dentro de eso, la afición a la lectura también es como vista Entonces, como lo que parte de ustedes me dicen, bueno, entonces ver cómo vamos, si infraestructura hay, cómo hacemos de ella, también un uso fuera del, no sé, no puedo decir fuera del horario, pero hacer un uso más intensivo de ello, de este espacio, ¿no? Y poder convocar a más gente, ¿ya? En la medida que nuestros chicos abandonen el computador, abandonen el TikTok y esas cosas, y encuentren en la lectura otro tipo de entretención, otro tipo, no sé, de realidades, de visión. Siento que no hay otra forma de desarrollar pensamiento creativo si no es leyendo, si no es teniendo experiencias, viviendo la lectura, ¿ya? Viviendo la lectura. Así es, don Boris. Bueno, hemos tenido una conversación muy grata con usted. Darle las gracias por su espacio, o sea, por darse un espacio de su tiempo, que me imagino que ha tenido muchas actividades para poder hablar no solo con nosotras, sino también a quienes nos escuchan, nuestras auditoras y auditores del Súbete a la Bici, para hablar de estos temas que son necesarios, como es no solamente lo que hemos hablado respecto a la comprensión de la lectura, a cómo poder fomentarlo en las comunidades educativas, en nuestra misma comunidad. También es un buen mensaje para que, como dice usted, se vaya generando espacio también en nuestra comuna para también la comunidad en general. Y en virtud de eso, entonces, también puedan sentirse inspirados nuestros propios auditores a querer buscar ahí lo de su interés o lo que lo identifique en torno a la lectura para poder enriquecer también su vida y compartir esas experiencias con otros. Así que muchas gracias por su tiempo, su participación en nuestro programa Súbete a la Bici. Y nos vamos un ratito, una pausa musical con la canción